Bien, continuando con los reconocimientos, en este caso, reconocimiento post-mortem a la doctora Blanca Tamaño en su lucha por los derechos humanos. Invitamos a pasar a la autora del proyecto, al hijo de la doctora Tamaño y al presidente del bloque del Frente de Todos. Hola. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un honor haber sido autora de este proyecto. Cuando me comuniqué con Gustavo, bueno, ya hace rato que venimos conversando, me contó la historia de su mamá, de la doctora Blanca Cielito Tamaño. Cielito me contó por el color de sus ojos y que en realidad así es conocida por todos. Y la verdad que, bueno, siguiendo un poco el tema de hace un rato, de estas mujeres tan valiosas en la historia, de estas mujeres que realmente representan la fortaleza, representan el coraje, representan esas ansias de defender a sus hijos, de defender a quienes los valores de un país. Y la verdad que enseguida me comentó y yo le dije, Gustavo, sí, hay que hacer algo. La historia de tu mamá es una historia muy fuerte, es una historia muy potente, es una historia muy actual. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente porque era una mujer, sino porque siempre hay que defender los valores en los que uno cree. Así que, bueno, me contó cómo había sido una mujer a la que habían cesanteado junto a su papá, como jueces de primera instancia, por haber aceptado los habeas corpus en los que se trataba de defender los derechos de las personas, de los detenidos y los desaparecidos, cómo ella integró la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en ese raíz recorrió muchas provincias visitando las familias de los detenidos y desaparecidos, buscándolos, intercediendo por ellos frente a todo, a pesar de todo, y como me decía él, tenía miedo, y eso es lo importante, tener miedo pero seguir a pesar del miedo. Entonces, la verdad que se me pone la piel de gallina, porque creo que no hay nada más valioso que actuar a pesar de. Así que fue una historia que realmente me conmovió, que realmente me maravilló y dije, bueno, hay que hacerle un homenaje y cuando los chicos del frente, que algunos también como yo no conocían plenamente la historia, empezaron a comentarle, se reunieron allí con, bueno, distintas personas, todos quisieron participar de este homenaje porque realmente es una persona que falleció, bueno, de una triste enfermedad, pero a la que hay que recordar y a la que hay que homenajear, ¿sí? Homenajearle en su hijo hoy, pero homenajear toda la ciudad tiene que tenerla presente. Y esto creo que es súper humilde al lado de todo lo que tu mamá se merece. Pero bueno, es lo que acá como consejo podemos hacer, es nuestro humildísimo reconocimiento, así que nada, te ofrecemos esto, pero nos gustaría que nos cuentes más de tu vivencia como hijo, porque nos parece que eso también es valioso, saber cómo vos como hijo y cómo tu mamá lo vivió. Así que gracias a vos. Decís que es poco, es muchísimo. Es muchísimo porque me parece que lo más importante es que hoy estemos nuevamente hablando de todo esto. Mi mamá es una buena excusa para hablar de todo esto. Mi mamá puso su vida, puso su coraje, pero es lo que importa finalmente es que hoy ella no está presente,
no sé si será un ser que pueda vernos, que pueda considerar lo que estamos haciendo, pero si lo pudiera, estaría muy orgullosa de que toda la gente, sin diferencia política alguna, estén considerando las cosas importantes. La memoria, la oportunidad de recordar esos momentos de tanto horror, de tanta muerte, de tanta falta de Estado de Derecho, a donde las personas que eran detenidas, desaparecidas, no tenían normas, no tenían ley, no tenían Estado de Derecho, no tenían jueces, no había jueces, es mentira. Había una falsa creencia de que había un Estado, había una falsa creencia que había una nación, había una falsa creencia que había un pueblo, pero todo era falso, porque todo estaba basado en un régimen absolutamente impuesto por la violencia. La mayoría de la gente posiblemente ignoraba, pero muchos absolutamente decidían ignorar, porque por ahí veían a que su vecino se lo llevaban y tenían el facilismo de decir por algo será, en vez de preguntarse si esa persona lógicamente tenía un derecho que era el derecho a defensa. Y por eso ella luchaba por el derecho a defensa y la vida. Después vinieron los partidos políticos y bueno, Raúl Alfonsín sin duda interpretó mucho, pese a que no estaban las encuestas, pese a que la mayoría no se expresaba, pero entendió que el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a un Estado de Derecho era lo más importante. Pero yendo a cosas más concretas que yo viví teniendo 14 años, las cosas que más me llegaron era cuando ella, sabiendo que la perseguían, porque no voy a dar nombres, pero hubo servicios de acá de la ciudad de Mercedes que la seguían, ella hasta en una oportunidad en el tren tenía tanto coraje y al mismo tiempo tanta simpatía, que cambió de vagón y vio que la persona la siguió. Entonces decidió irse, sentarse y dice: ¿tenés algo más importante que seguirme? ¿Querés hablar algo? Llegar hasta 11 es bastante. Podemos ir hablando de algo. ¿Tenés algo importante que en tu vida, más allá de seguirme? Yo voy siempre al mismo lado, siempre voy a la asamblea, en calle Callao, entre Tucumán y Lavalle. Reportá eso, pero si querés seguirme, seguime. O sea que yo veía que ella, pese al temor y al riesgo de vida que tenía, se sobreponía. Y eso no era fácil, porque yo veía que papá la acompañaba, pero cabildaba, y ella nunca. Y ya anticipándose a algo que podía pasar, que después Marcelo nos va a contar en mucho más detalle, porque yo en mi edad eso lo veía por lo que me decían, por lo que me transmitían, se anticipó a saber que posiblemente en cualquier momento los allanaban. Entonces, en un estudio jurídico que tenían en la calle 22 y 23, después pasó a ser una sede del ANSES, había una gran biblioteca, que era de la biblioteca de Roberto Tamaño, y sacó casi todos los libros que tenían que ver con sociología, con historia, sobre todo con el revisionismo histórico, que el abuelo había participado mucho en todo eso, porque eran libros prohibidos. Entonces los metí en una bolsa, me pidió que la acompañara y fuimos hasta el cementerio y, pese a que era pequeña, hizo fuerza, movió un cajón y los metió atrás de un cajón de su abuelo. Y ahí me dijo: no sé cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a haber otra vez Estado de Derecho y la libertad de poder expresarnos y tener la libertad de leer lo que querramos. Pero si yo no estoy viva, yo te traje para que vos sepas a dónde están. Y en algún momento se va a recuperar el Estado de Derecho y venirlos a buscar. Porque esto es parte de nuestra historia, es parte de nuestro conocimiento y tenemos que seguir aportando
y cosa que muchos amigos acá presentes lo saben, en casa venían de todas las extracciones, todos sin ideas políticas, y mis padres eran muy afables, muy de recibirlos. Mi padre, conocido por Tito Lehner, permanentemente se hablaba mucho de política, y se consideraba de que la mayor difusión, el mayor conocimiento y había mucha información que venía también de la Asamblea, porque la Asamblea, a través justamente de los países europeos, sobre todo Francia, se sabía dónde estaban los campos de concentración, los lugares de tortura, la cantidad que ya se iban sabiendo de hijos desaparecidos, la cantidad de vuelos de la muerte que había, también que había parte, digamos, de las Fuerzas Armadas que utilizaban a cada uno de esos allanamientos para apropiarse de bienes muebles. También estaba Imacera, que no solamente conformó un centro de confiscación a empresarios que no los pudieron doblegar, entonces les quitaron los bienes, utilizaron a escribanos para quitarle fraudulentamente propiedades, o sea, todo el Código Penal, todo, del principio hasta el final, todo violentado. Y se había hecho una costumbre, la mayoría de la población había tomado por hábito que la violencia y el estado de miedo era algo que era plausible, que era algo en lo cual que teníamos que así vivir. Contentándose con qué, con poca cosa, con la creencia de que no había delincuencia común, o había bajado la tasa de delincuencia común, o que había orden. Como tantas veces se ha dicho, era la orden de los cementerios. Había proscripción política, había proscripción sindical. ¿Qué atacaban? ¿Qué buscaban? Era un proyecto económico, político-económico, y lo que buscaban era fundamentalmente suprimir la justicia social. O sea, el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas, eran simplemente un brazo de ocupación para un proyecto económico, y lo que buscaba era romper todo un ciclo que había venido desde la década del 46 en adelante, con aportes también que había hecho en su momento Frondizi, Ilia, y bueno, y todos los partidos habían colaborado con generar un estado de cosas al punto que en el año 75 era el mayor nivel de distribución, de participación de los trabajadores en la riqueza argentina. Y eso era inaceptable para el proyecto económico y para las multinacionales. De ahí que las multinacionales colaboraron tanto, y gente que simplemente estaba dedicada al sindicalismo desaparecieron completamente. Lo único que hacían era trabajar por sus trabajadores, digamos, miembros completamente de toda una comisión directiva de la Ford, desapareció por completo. Gente que estaba en cooperativas de misiones desaparecieron porque discutían el precio de la yerba, discutían el precio del té, discutían el precio del tabaco, y las multinacionales no querían eso. La mayoría no veía eso, mamá me lo decía, mi abuelo aún con sus problemas de salud participaba mucho y hablábamos mucho, y él desde el irigoyenismo tenía mucho que decir porque también lo había padecido el irigoyenismo a este mismo grupo económico que se imponía cada tanto con golpes de Estado. Entonces yo viví una época que, si bien tenía 14 años, era muy rica en intercambios, en conocimiento, y también a mis 14 estuve justo en San Patricio, el primer año, y un horroroso, absolutamente horroroso, velatorio de los 3 sacerdotes y los 2 seminaristas, a cajón cerrado. ¿Por qué a cajón cerrado? Porque había habido una comisión de nuevos miembros que se bautizaban en la represión y descargaron toda la carga de ametralladora sobre los cuerpos, o sea, estaban en estado de descomposición. Entonces,
podríamos seguir horas enumerando horrores y horrores que se vivían. Y bueno, él después va a contar los allanamientos que hubo en los distintos domicilios, que él lo pudo vivir más directo desde su situación familiar, desde su compromiso y desde su edad, pero todo lo que se estaba viviendo era muy violento y yo, simplemente a referencia personal, me apoyé mucho en los curas de San Patricio, porque de algunos compañeros, quizá un poco de algún año antes, o sea, más grandes, había recibido cierto bullying. Y yo en ese momento preferí pasar por loco, o sea, los cagué a trompadas. Sinceramente, recurrí a imponerme porque no me parecía que era justo que me dijeran que mis padres eran subversivos, montoneros, simplemente por haber hecho lo que creían justo y conveniente, que era ocuparse de los demás, defender los derechos de los demás, defender los derechos humanos, los derechos civiles finalmente, y tratar de que el daño que se estaba haciendo tuviera una atenuación. Mamá sabía que más que atenuar no podía. Y lo que ella refiere, y digo por último, cuando Alfredo Bravo desaparece, hay referencias muy claras de que la tortura que le estaban dando era una cosa impresionante, que lo estaban diezmando. Entonces se movilizó mucho a nivel internacional y se envió delegaciones a casi todas las provincias y a ella le asignaron Misiones, Formosa y Chaco. Y recibió mucha ayuda de varios partidos, en ese momento el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana, algunos dirigentes del Partido Radical en Misiones. O sea, hubo mucha gente que la ayudó, la contuvo y le dio lugar como para recepcionar firmas. Mucha cantidad de docentes, mucha gente en Misiones de esas cooperativas agrarias que también estaban perseguidos. Bueno, ella trajo mucha información que le sirvió de mucho a la Asamblea, y todo lo que tenía la Asamblea y las otras organizaciones de derechos humanos, sin duda, dieron lugar a lo que después fue el Nunca Más. Eso es lo importante, que mi madre, digamos, puede servir para esto, para que estemos todos juntos, para que estemos todos pensando en que los más jóvenes sepan cosas que no pudieron vivir y que posiblemente en las clases de historia no se las comentan, y que podamos todos juntos siempre tener muy presente que la defensa de la democracia es lo más importante, la defensa de la libertad y la defensa de la justicia social tiene que ser un valor común para todos los partidos políticos. Eso yo creo que es el pequeño aporte que representa que ella haya movilizado esto, y que todos, les agradezco muchísimo, que sin dudarlo pensaron en hacer este reconocimiento, que es un reconocimiento a la gente que lucha. Hoy ustedes luchan, hoy ustedes son tan abanderados o más como lo pudieron ser aquellos en un momento más difícil, pero ustedes también hoy luchan, así que un aplauso para todos ustedes también. Gracias. Bueno, Marcelo, por favor, si querés pasar o querés hablar desde ahí. Bien. Perfecto. Hola, sí. Bueno, muchas gracias, señora presidenta de este honorable Consejo Deliberante, concejales, concejalas, integrantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. Cuando tomé conocimiento del proyecto que había presentado la concejal Débora Lacasa, lo compartí plenamente. Tomé conocimiento a través de quien me habló y me consultó, que fue Pablo Massa y la compañera Silvia Juárez, a quienes alenté y les transmití que debían apoyarlo incondicionalmente. Les confieso que me vino una gran nostalgia, porque volví al pasado. Volví cuando yo tenía 24 o 25 años, que para esa época recién me había recibido abogado, y fue cuando conocí a Blanca Ofelia Tamaño, Cielo Tamaño, así le decían. La conocí en esos años,
cuando ella, por iniciativa propia, se acercó a los familiares de jóvenes mercedinos que habían sido hechos desaparecer, es decir, habían sido privados de la libertad, alojados en centros clandestinos de detención, torturados, y finalmente el destino hizo que tal vez fueran muertos, asesinados. La conocí en esas circunstancias. Ella actuó con una prudencia admirable, supo escuchar lo que los padres, madres y hermanos les contaban sobre las circunstancias, las diversas circunstancias en que habían hecho desaparecer a sus hijos, a sus hermanos. Cuando nadie nos escuchaba, ella supo escuchar. Escuchó el relato de cada padre y madre y lo hacía sobre las circunstancias que habían rodeado el secuestro de sus hijos. Blanca Ofelia Tamaño nació el 18 de mayo de 1929. Su primaria y secundaria la hizo en Mercedes. Estudió Filosofía y Letras en la ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tiempo después inició sus estudios de abogacía y se recibió abogada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue secretaria de un juzgado civil y comercial aquí en Mercedes. Y en el gobierno constitucional que se inició en 1973 fue designada jueza de primera instancia en lo civil y comercial. Al poco tiempo, del 24 de marzo de 1976, fue echada de su cargo, del cargo que con dedicación, honestidad e idoneidad ocupaba y que nunca más volvería a ocupar. Más allá de este pequeño tramo de su vida que tiene importancia, lo cierto es que Blanca Ofelia Tamaño enfrentó la dictadura militar. Lo hizo con valentía, con coraje, a sabiendas del riesgo que corría su propia vida. Integró una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país, me refiero a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ingresó a la Asamblea por medio de una exdiputada, ya fallecida, diputada nacional, la señora Aide Acevedo de Literas, que también había integrado ese organismo, ese prestigioso organismo. Junto a mujeres y hombres de la talla de Alicia Moró de Justo, Susana Pérez Gallar, Raúl Alfonsín, Oscar Allende, el obispo Jaime de Nevares, entre muchos otros, denunció el secuestro y desaparición de miles de personas, la apropiación de bebés recién nacidos y nacidos en cautiverio, de niños y niñas que eran entregados a los apropiadores. También denunció la existencia de centros clandestinos de detención. Firmó y presentó habeas corpus de los jóvenes mercedinos que habían sido secuestrados. Quiero expresar que en el día de la fecha me comuniqué y hablé con Liliana Gatica y le conté de este homenaje. Se emocionó y recordó que Cielo Tamaño también había interpuesto habeas corpus a favor de su hermano, secuestrado y hecho desaparecer, un militante político y que además había contenido a sus padres. El acompañamiento que había recibido y el cariño que toda la familia Gatica le tenía a Cielo Tamaño me lo expresó y pidió que yo lo hiciera saber. Cielo Tamaño fue una persona convocante. En su estudio jurídico de la calle 22 y 23 nos reuníamos los familiares de aquellos jóvenes a quienes se los había hecho desaparecer. Junto a la doctora Tamaño estaba su inseparable compañero, el doctor Ernesto David Lennart, y un reducido grupo de personas que también nos acompañaba y se solidarizaban con nosotros. El tiempo ha pasado, desde ya pido disculpas si queda alguien sin nombrar. Recuerdo que junto a ella y a nuestro lado estuvieron el doctor Valerga y su esposa, Yolanda Valenzuela, Félix Picardi, el pastor Godino, un joven, Bruno Mazón, que trabajaba en el estudio jurídico GEA ubicado frente a la plaza, un carpintero de origen comunista, de apellido de Biase, un señor Bonaparte, el periodista Teobaldo Bustos Berrondo, dueño del diario El Oeste, y otros tantos más. En el año 1977 llegó a Mercedes, invitado por Cielo Tamaño, el doctor Emilio Mignone, fundador del CEDER,
a quien le habían secuestrado 2 de sus hijas. Los encuentros y las reuniones se llevaron a cabo en el estudio de la doctora Tamaño y en el domicilio de la calle 26, número 542, en donde vivía mi familia y funcionaba el estudio jurídico que me había dejado mi padre, Héctor Francisco Heredia. Insisto, no quiero olvidarme de nadie, pero los nombres y apellidos de quienes nos acompañaban también figuran en la solicitada publicada en el Diario de la Nación del mes de noviembre o principios de diciembre de 1977, en donde pedíamos por la libertad de Alfredo Bravo, a quien se lo había secuestrado, hecho desaparecer y mantenido privado de su libertad por parte de Camps y de Chocolats. El terrorismo de Estado también se extendió en nuestra ciudad y en pueblos vecinos. En Luján, a mediados del año 76, el terrorismo de Estado hizo desaparecer al herrero y poeta Dardo Doronsoro y a 15 personas más. En General Rodríguez, el secuestro de la maestra Noemí Tardivo y de otros militantes. En Marcos Paz, las fuerzas militares secuestraron e hicieron desaparecer a quien había sido su intendente, el maestro Oscar García, y a Oscar Sánchez, y a 10 personas más. Entre las que se encontraba una joven que se llamaba Liliana Galetti, hija del profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, doctor Alfredo Galetti. Nuestra ciudad de Mercedes no fue ajena al terror de Estado, instalado el 24 de marzo de 1976. El secuestro y la desaparición forzada de Juan Carlos Benítez, que fue concejal, y de Javier Casareto, quienes, después de haber interpuesto recursos de habeas corpus y denunciado las ilegítimas privaciones de la libertad, fueron blanqueados y puestos a disposición de la justicia militar. Las bombas colocadas y explotadas en las casas en donde funcionaban el consultorio del doctor Waldemar Dulevich, calle 24, entre 25 y 23, en la confitería a cargo del artista plástico Fifo Rollero, calle 24 y 25, en la casa del doctor Carlos Capandei, ubicada en calle 23, entre 28 y 30. A fines de noviembre o principios de diciembre, a modo de amedrentamiento y represalia, oficiales del Regimiento 6 de Infantería, mandados por un individuo de nombre Justo Rojas Alcorta, irrumpieron por asalto en los domicilios de familiares y donde funcionaban los estudios jurídicos de Cielo Tamaño, Ernesto Lena, el de David Valerga y las viviendas de Bruno Mazón y de todos aquellos merceninos, entre los que nosotros, mi familia, se encontraba, que habíamos firmado la solicitada aparecida en el diario La Nación pidiendo por la libertad de Bravo. Ese era el contexto en el que se desenvolvía Cielo Tamaño. Abogó por la aparición con vida de todos los que habían sido víctimas del terrorismo de Estado. En 1984, ya en democracia, pidió ser restituida en el cargo que tenía antes de haber sido echada. El pedido le fue denegado. Un año después, en 1985, fue designada en los tribunales de Morón. Se la designó no como jueza, sino como defensora de pobres y ausentes. Blanca Ofelia Tamaño bregó por la aparición con vida de quienes habían sido víctimas del terrorismo de Estado. Abogó por la libertad, por el respeto a la defensa, el juicio, el debido proceso, el estado jurídico de inocencia y fundamentalmente abogó por la dignidad de las personas. La doctora Blanca Ofelia Tamaño falleció un 29 de agosto de 1986, justamente el Día del Abogado, el día en que se cumple el natalicio de Juan Bautista Alberti. Cielo Tamaño honró la vida. Gracias.
Sí, todos los que vinieron a acompañar, si quieren pasar para sacarse una foto acá en